Imagina que estás con tu familia platicando de cómo les fue una semana, cómo les fue a lo largo del día. Es un domingo en la tarde y estás allí en la casa de la abuela, están tus primos, están tus tíos, todos están comiendo, los niños juegan y todo el ambiente alrededor es felicidad porque está la familia reunida. Ahora imagina que estás en un funeral porque un familiar cercano murió de un accidente de auto. Toda tu familia está ahí dando el pésame a las personas más cercanas. Hay llanto alrededor, hay caras tristes y todo el ambiente es algo lúgubre. Después estás con tus amigos en una casa abandonada. Decidieron entrar porque se corría el rumor en la colonia que las personas antes de irse dejaron una caja con mucho dinero. Entonces tus amigos y tú quieren encontrar esa caja, pero se dan cuenta de que hay cosas que se mueven sin sentido, hay mucha oscuridad y no pueden avanzar y el miedo los carcome. Ahora estás con tus primos nadando en el mar, jugando fútbol en arena, tomándote unos cocos, unos mariscos ahí a la orilla de la playa y viendo un atardecer hermoso. Después estás en un hospital. Estás con tu mamá porque está muy enferma y los doctores la están atendiendo, mientras tú esperas en la sala de espera por los resultados y saber qué va a pasar con tu mamá. Y al final estás dentro de una iglesia elevando tus oraciones y plegarias a Dios o al ser al que tú creas para que este sueño termine, este sueño loco que pasaste de escenario en escenario, de ambiente en ambiente. Hola chicos, buenos días, bienvenidos a una nueva clase de aquí en la materia de español. Ya estamos en día viernes y prácticamente terminando la semana de trabajo. Lo que tú acabaste de escuchar es de alguna manera diferentes áreas o diferentes ambientes en donde se puede desarrollar una historia. ¿Por qué iniciamos así? Porque el objetivo de esta clase, de este video, es identificar en un texto, identificar en una narrativa el ambiente donde se desarrolla la historia, donde se desarrolla la trama. Anteriormente nos enfocamos en los tipos de personajes, características de los personajes. Ahora nos vamos a enfocar en el contexto, en el entorno, que le llamaremos el ambiente narrativo. Pero quiero empezar que es una narración. Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Bueno, en una narración hay 4 elementos muy importantes que debemos de considerar. Número 1 es el narrador, que es quien cuenta la historia. Y quien cuenta la historia decide cómo y en qué tiempo contarla. También ya vimos cómo diferentes maneras de contar la historia, en primera, segunda o tercera persona. También vemos sobre los personajes. Los tipos de personajes, cuáles son los personajes, qué tipo de personajes son en la historia. Número 3, que es importante también, son las acciones. ¿Cuál es la historia? La importancia de la trama. Y número 4, que es lo importante de esta clase, es el ambiente, en donde se desarrolla la historia. No es lo mismo una historia de amor, por ejemplo, en París, que en la Ciudad de México. Son diferentes ambientes, o sea, no se va a desarrollar de manera igual, aunque sea de la misma tema como romántico. O si hablamos de terror, no es lo mismo una película de terror, una historia de terror en un cementerio que en una casa embrujada. Son diferentes áreas, diferentes ambientes. Ahora, ¿qué es un ambiente en la narración? Muy bien, se refiere al espacio donde tiene lugar la acción y la actuación de los personajes. Ayuda a obtener la credibilidad, lo que hace que los hechos parezcan verdaderos, aunque no lo sean. Los sucesos deben impresionar por su verdad, aunque no hayan ocurrido nunca. Ese es el ambiente. El ambiente es como un personaje más que le ayuda a darle historia, que le ayuda a sumar, a que sea creíble lo que está pasando con la vida de los personajes. En el ambiente narrativo consiste, básicamente en que el escenario o el espacio donde se mueven los personajes es donde ocurre la acción de la historia, de la trama. También puede ser, algo real o algo imaginario, dependiendo la historia,
pero siempre abarca un espacio físico en donde se mueven los personajes. Por ejemplo, también no es lo mismo una historia de aventuras en el mar que en una selva. El ambiente es muy importante. Entonces, con base a esto, quiero también mencionarte los tipos de ambientes que podemos encontrar. Son básicamente 3 tipos de ambientes. El primero es el ambiente físico, que quiere decir, se refiere al lugar concreto, geográfico, local, donde ocurre la historia. El segundo tipo de ambiente es el ambiente psicológico. Este es muy interesante. Tiene que ver con el marco abstracto que se genera a medida que avanza el relato a través de los personajes y sus acciones. Por tanto, este ambiente narrativo no es estable, varía con el discurso de los acontecimientos. Y tercer tipo de ambiente es el ambiente sociocultural. Las características sociales y culturales de la historia también aportan al ambiente narrativo como un componente específico. Bueno, yo te menciono esos 3 tipos de ambientes porque son los que podemos encontrar en una historia. El objetivo de esta clase simplemente es detectar el ambiente que hay, no clasificarlos. Yo simplemente te comparto información para poder entender más ampliamente el tema del ambiente, tanto en un lugar físico o la cuestión mental, la cuestión psicológica o también la cuestión sociocultural que pueda afectar a la historia. Por ejemplo, no es lo mismo un cuento o una historia sobre una vida familiar en un hogar de escasos recursos que en un hogar de alto dinerado, de empresarios. El ambiente sociocultural es diferente y eso ayuda a la historia, a la narrativa. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Fíjate en cómo yo lo realizo para detectar y describir el tipo de ambiente que hay en un cuento de acuerdo al texto que tenemos. Y de una vez voy dejando aquí el código de clase. Observa cómo yo lo hago porque va a ser muy similar en tu boleto de salida. Tenemos este ejemplo que es parte de la novela del escritor Herman Melville llamada Moby Dick, que fue publicada en 1851. El fragmento dice así: pero lejos de este maravilloso mundo de la superficie, otro mundo aún más extraño se ofreció a nuestros ojos cuando miramos desde la borda. Suspendidas en esas bóvedas marinas flotaban las mares que criaban a sus hijos y otras que, por su enorme circunferencia, parecían próximas a parir. Muy bien, aquí tenemos un breve fragmento de la novela de Moby Dick. Entonces, ¿qué tipo de ambiente o qué ambiente hay en este texto? ¿Podrás identificarlo? Pues muy bien, el trabajo consiste en explicar el ambiente. Mi explicación es esta. Cuando habla del mundo y la superficie, está haciendo referencia a tierra firme, lo que nos dice que esta historia se desarrolla en el mar. Nos dice también bóvedas marinas, a lo que hay algo flotando en el agua enorme, por lo que comenta. No es lo mismo una historia trama en tierra firme que en el mar, dado que las aventuras que uno tiene que enfrentarse. Este ambiente ayuda a la historia que sea más mística e interesante. Ahora, esa es mi explicación del ambiente que yo encuentro en este fragmento. Lo que ves subrayado en amarillo es detectar el ambiente. Yo detecté que el ambiente donde se desarrolla Moby Dick no es en tierra firme, sino en el mar por las palabras que están en el texto. Lo que está en verde son palabras o frases claves que me ayudan a entender dónde se desarrolla en el ambiente, en este caso bóvedas marinas. Por obvias razones va a ser una superficie de agua. Y lo que ves subrayado en rosa es lo que mi aportación hace. ¿Por qué creo que ese ambiente ayuda a la trama? Pues no es lo mismo una historia en tierra firme que en el mar. Eso lo sabemos, es muy diferente. Y desde mi punto de vista es más interesante y más mística una aventura, una historia en el mar que en tierra. Así estos elementos deben de incluirse en tu boleto de salida, explicar el ambiente y a qué suma la historia ese tipo de ambiente. Yo te recomiendo que leas este libro de Moby Dick. Sí, es una novela muy extensa, como de 300 páginas, más o menos, dependiendo del editorial, pero es una gran historia. Entonces, en tu trabajo, tú vas a tener un pequeño fragmento de un cuento y tienes que detectar el ambiente, tienes que detectar qué hay alrededor de la historia y describirlo, qué tanto afecta o qué tanto suma, ayuda a la historia. Entonces, el criterio de evaluación van a ser 2.
Número 1, detectar el ambiente en donde se desarrolla la historia. Y número 2, explicar qué tanto suma la historia o qué tanto ayuda ese ambiente en ese pequeño fragmento que tienes. Bueno, cualquier duda me mandas un mensaje, un comentario por la plataforma de Classroom. Que tengas un excelente fin de semana y nos estamos viendo el lunes para más aventuras en nuestro conocimiento de la materia de español.